pero que había experimentado en su vida el amor del Señor Jesucristo. Había experimentado en su corazón una transformación de una persona vacía, de una persona triste, de una persona afligida, de pronto al gozo, al paz y al amor que solamente Dios da. En su gran amor, él veía un país muy necesitado, y era el país de la China. Ustedes saben, China es el país con más habitantes en el mundo, aún ahora, más de 2.000 millones de seres humanos a él. Entonces, él hizo algo muy radical. Su propósito, llevar la palabra de Dios, no de labios, no con una emoción en su corazón. Él sabía que había necesidad en esa tierra y se embarcó, hermanos, a la China. Llevarles la palabra de Dios, darles a conocer los principios, los fundamentos de su palabra, ¿sí? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, que conociera a la gente el amor de Dios. Su nombre era Hudson Taylor. Él, al ver las multitudes allí en la China, escribió precisamente este himno. Si ustedes se dan cuenta, decía: cada día puedo ver en sus ojos el sufrir. Él veía a los chinos, su mirada triste, su mirada vacía, su mirada perdida. Él veía que a través de esa sonrisa, que a través de esa supuestamente no pasa nada, atrás había dolor. Atrás de esa sonrisa era como un maquillaje nada más, había mucho dolor y mucha aflicción. Dice el canto: gente llena de dolor y sin rumbo aquí. Como dice la palabra de Dios, cada día el pan de ellos era el llanto, las lágrimas, la preocupación, el vacío y la insatisfacción. Y entonces él fue, mis amados hermanos, veía de veras a esas multitudes como ovejas sin pastor, extraviados completamente. Entonces, hermanos, él fue a llevar la palabra de Dios. Como yo les decía, hermanos, definitivamente aquella persona que ha experimentado en su corazón el amor de Dios no puede callar y no debe callar. Tiene que proclamar y tiene que testificar que hay esperanza para los seres humanos. Hermanos, en esta semana, el día jueves, el día viernes, no el martes, perdón, el martes que venimos a la reunión, a 5 calles, 6 calles de aquí, yo venía en el auto y en la media esquina había mucha gente, había autos, había jóvenes, y yo dije, bueno, será una fiesta, ¿no? O algo por el estilo. No, hermanos, iba pasando y estaban dando un culto a la que llaman la Santa Muerte, un culto a la famosa niña blanca. Y de verdad en mi corazón decía: Señor, tienen que saber, tienen ojos y no ven. Eso es lo que veía Hudson Taylor. Hermanos, dice el testimonio de este hombre que después de haber predicado a multitudes en China, de pronto un hombre se acercó a Hudson Taylor después de una predicación. Y él le dijo: ¿hace cuántos años que conocen ustedes la palabra de Dios? ¿Hace cuántos años que conocen el Evangelio, los principios y los mandamientos de Dios? Y Hudson Taylor le contestó: hace cientos y cientos de años. Y le comenta el chino entristecido: mi padre murió buscando la verdad. Durante toda su vida buscó la verdad y no la pudo encontrar. ¿Por qué vinieron hasta ahora? ¿Por qué tardaron tanto en venir? Su padre murió sin haber conocido al Señor Jesucristo, sin haber encontrado la verdad. Comenta que se afectó grandemente el corazón de Hudson Taylor, ¿sí? Y él gastó su vida, toda su juventud, en la China, pero multitud de chinos. Y se comenta, millones de chinos han conocido, hermanos, al Señor Jesucristo por la vida consagrada y la dedicación de este hombre que tuvo por basura todo y que vio en los seres humanos una gran necesidad que solamente Dios podía llenar. Las buenas noticias y las buenas nuevas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, China es una nación conocida como pagana. ¿Qué quiere decir una nación pagana? Una nación llena de idolatría, una nación politeísta, una nación que tiene muchos dioses, una nación que de pronto tenía como parte de su culto la hechicería, la adivinación, ¿sí? Había chamanes ahí, ¿sí? Que de pronto adivinaban, etcétera, etcétera. Pues yo te lo decía, tienen que conocer al Dios verdadero. Pero déjenme decirle que México no está muy lejos de eso. México toda su vida ha sido una nación pagana. Toda su vida ha sido pagana. Si ustedes se van y se remontan a la historia, hermanos, en la época prehispánica, ¿qué quiere decir? Antes de que vinieran los españoles, porque en 1521 los españoles conquistaron a México.
Pero antes de eso, había culturas de las cuales actualmente muchos dicen que tenemos nosotros que sentirnos orgullosos de nuestra cultura, de nuestra tradición. Déjeme decirle, de parte de Dios, es vergonzoso lo que hacían las culturas como los mayas, los aztecas, los toltecas. Algunas de las cosas que hacían, hermanos, esas culturas eran el sacrificio de seres humanos. Seguramente usted lo ha leído, los que estudian historia, los que han estudiado la preparatoria, aún ahí hay libros, hay documentos y aún hay jeroglíficos donde se ve a hombres sacrificando a mujeres, sacrificando a niños. Hay testimonios de que los ponían en una plancha, los acostaban, amarraban sus brazos, sus manos y abrían su corazón, abrían el pecho y en ese momento sacaban el corazón para ofrecérselo a sus dioses. Y dicen actualmente que tenemos que sentirnos orgullosos por las tradiciones, hermanos y amigos, delante de los ojos de Dios. Es terrible. Y tú y yo tenemos que empezar a ver las cosas como Dios lo dice. México nunca ha conocido el Evangelio del Señor hasta últimas fechas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso esta última predicación se llama una grande oportunidad para nosotros de salir del paganismo de tantos siglos y siglos que ha sumergido en la ignorancia a este país. Déjenme decirle que no solamente los mayas y los aztecas. Una vez que llegaron los españoles en 1521, usted sabe, llegaron y a punta de látigo metieron una religión que ha sido de verdad, de veras, una maldición para esta nación. La religión católica romana. Ellos vinieron, eso es más que la verdad, usted puede ver la historia. Llegaron con látigo a los indígenas y tenían que hacerse católicos porque si no, hasta su vida podían perder. Así es que ellos empezaron a meter la religión católica romana. Por cierto, la religión católica romana se levanta contra la palabra de Dios. Prácticamente todas sus doctrinas, todas sus enseñanzas están en contra de la palabra de Dios. Se han levantado contra Dios. Estamos en una nación pagana. Hoy yo les he comentado muchas personas defendiendo su religión, pero no guardan los mandamientos de Dios. Muchas personas, a pesar de saber que su vida y la vida de sus familiares se está destruyendo en el alcohol y en las drogas, de pronto dicen: con mi religión no te metas. Religiones, sectas, grupos, denominaciones, uno tras otro. ¿Y saben qué tienen en común muchas de ellas? Que no guardan los mandamientos de Dios, que no ponen por obra los principios de Dios. Una nación pagana, mis amados hermanos. Ustedes pueden ver la religión católica y romana, ¿qué es lo que todo hace? Pregúntenle a los que son adúlteros. Pregúntenle quiénes son los adúlteros, quiénes son los ladrones, quiénes son los homicidas, quiénes son los que asesinan. Los que profesan la religión católica romana. Los españoles, hermanos, ha sido de gran mal y de gran daño para nuestra nación desde hace más de 500 años. Ustedes dirán: es muy duro lo que está diciendo. Es la verdad, hermanos y amigos. Idólatras, adoran imágenes. Como ahorita yo les decía allí en la esquina, ya no saben ni siquiera lo que creen. Hay personas que dicen: no, esa Judita Tadeo, un pedazo de piedra. Y otros dicen: no, la niña blanca. Y es exactamente lo mismo. Otros dicen: no, la guadalupana. No, que esto y aquello. Ya están postrándose delante de un leño, delante de una piedra que no tiene ayuda, no tiene poder para hacer bien y para hacer mal. Hermanos, México ha sido siempre una nación pagana, pero bendito sea el Señor que nos ha dado una oportunidad, hermanos. Tenemos la palabra de Dios, los principios de Dios, los mandamientos de Dios. Es una gran oportunidad, hermanos, de conocer al Dios verdadero, al que hizo todas las cosas, al que dice la palabra de Dios que es todopoderoso y que tiene poder para ayudar a nuestras familias y para ayudarnos a transformar nuestro corazón y nuestra vida. Déjeme decirle que la palabra de Dios dice que para Dios nada hay imposible. Hoy esta religión dice que con unos cuantos rezos no hay ningún problema. Tú nada más reza unos Padres Nuestros, unas Aves Marías y emborráchate, no hay ningún problema. Adultera, no hay ningún problema. ¿Sí? Sigue robando y sigue matando, no hay ningún problema. Nada más 3 Padres Nuestros, 5 Aves Marías y ya el asunto está solucionado. Nunca les dicen, hermanos, que tienen que arrepentirse. Nunca les dicen que tienen que dejar su maldad. Nunca les dicen que van rumbo a la condenación eterna. Nunca les dicen que se están levantando contra los preciosos mandamientos que Dios nos ha dejado, con tal de tener a la gente en esa religión falsa y engañadora. Para que ustedes se den una idea, hermanos y amigos, quisiera que viéramos un pasaje a través de la Escritura en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo 21. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al versículo 21.
dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versos 19 y 21. Son unos cuantos versículos donde Dios nos enseña grandes cosas. Está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Conforme yo vaya diciendo todo esto, yo quisiera que en su mente tuviera la religión católica romana, o cualquier persona que profese la religión católica romana, que la tenga en su mente, conocidos, amigos, aún los más derechitos, aún los que dicen no es tan malo. Quiero que lo tengan en mente. Fíjense lo que dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no irán con Dios a la gloria, no irán al cielo. La palabra de Dios, hermanos, dice claramente que cualquier persona que tú conozcas, no importa quién sea y cómo se llame, que practique cualquiera de estas obras, no va a estar con Dios y no va a entrar al reino de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vemos el día de hoy? Abunda completamente esto, hermanos, en religiones, en sectas y en grupos. Por eso yo les digo el día de hoy, Dios nos está dando una grande oportunidad de conocer a Dios verdadero, de conocer sus mandamientos, de conocer sus principios. Y saben algo muy hermoso que veíamos en una alabanza: la vida eterna. Un día poder estar con Dios en la eternidad por los siglos de los siglos. Vivir en esta tierra siendo una bendición para la gente que está a nuestro alrededor, una bendición para nuestros hijos, una bendición para nuestro esposo, una bendición para nuestra esposa y una bendición para todas las personas que nos conozcan a través de la obediencia de la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios, los principios de Dios. Hermanos, Dios es el creador de todo lo que hay. Él es el Todopoderoso, el Dios 3 veces santo, y nos está llamando y nos está trayendo para conocerlo y para conocer también sus principios. Hermanos, usted sabe que en las últimas semanas Dios nos ha dado sus mandamientos, sus principios y leyes para cada uno de los miembros de la familia. Hemos visto las leyes que Dios ha establecido para el matrimonio, hemos visto los principios para el hombre, hemos visto el principio para la mujer, hemos visto los principios para los hijos. En otras palabras, para cada uno de los integrantes de la familia. El día de hoy yo he dividido el estudio en dos partes. Y en la primera parte yo quisiera que viéramos un pasaje que tiene que ver, hermanos, con todo lo que nosotros hemos visto acerca de la familia. En el Salmo 112, verso 1 y verso 2, quisiera que lo viéramos. Libro de los Salmos, capítulo 112, verso 1 y verso 2. Yo le pido que pueda, si quiere leer aquí el versículo, si tiene su Biblia, léalo, mire las palabras de Dios. Mire qué promesa tan grande y qué hermoso lo que Dios nos dice. En su Biblia comienza, si usted tiene su Biblia, en el capítulo 112 dice: aleluya, muy importante, aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Voy a volver a repetir, hermanos, tiene que ver con la familia, con lo que hemos estado viendo. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita, se goza en gran manera. Su descendencia será poderosa, de prestigio, conocida, le va a ir bien en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Cerremos nuestros ojos, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que a través de su palabra nos hable. Tienen que saber del amor de Dios, hermanos. Tienen que saber los mandamientos santos y justos y buenos que Dios nos ha dejado. Y tienen que saber las promesas tan grandes que Dios tiene para nosotros.
Hoy oscuridad ha cubierto la tierra. Hay tinieblas donde quiera que vamos. El Señor quiere dispersarnos y traernos a la luz. El Señor ya no quiere esa mirada perdida y vacía. Ya no quiere esa sonrisa fingida cuando la persona se está muriendo por dentro. Quiere llenarnos de amor. Quiere llenarnos de todo lo que Dios es. De su gracia, de su favor, de su bendición. Yo te pido que le hables a Dios. Que le pidas que te dé un corazón entendido para el día de hoy. Amado Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias por esta oportunidad tan grande de conocer y servirte, Señor. Yo te quiero pedir por cada persona que tú has traído, háblale al corazón, Señor. Venga la luz del Espíritu Santo a cada familia, Señor. Ayúdanos en este tiempo. Enséñanos en esta predicación. Te lo pido en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, hermoso salmo. Lo primero que vemos en este salmo aquí es que comienza con una alabanza. Aleluya, dice. La palabra aleluya quiere decir alaba a Dios, bendice a Dios. Eso es lo que significa la palabra aleluya. Si ustedes ven el Salmo 111, 112, 113 y muchos del libro de los Salmos siempre comienzan con una alabanza a Dios. Esta palabra aleluya, hermanos, es una palabra celestial. Déjenme decirle que en todo el mundo hay cristianos verdaderos. Hay personas que temen a Dios de verdad. Y a lo mejor hablamos un idioma distinto. Hay palabras que en inglés son diferentes al alemán y al español, pero hay una palabra universal que es aleluya. Porque esa palabra, hermanos, es celestial. Cuando usted vaya al libro del Apocalipsis, usted va a ver que los ángeles celestiales dicen, aleluya, nuestro Dios Todopoderoso reina. Aleluya, porque de él viene la salvación, a él sea la honra, la gloria. Y los ángeles, millones y millones, hermanos, están alabando al Señor con esta palabra. Aleluya. Y aquí, hermanos, cuando empieza este salmo, lo primero es una alabanza a Dios. Alaba a Dios. Y luego dice, ¿por qué? Habla de los seres humanos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. La palabra bienaventurado quiere decir qué dichoso y qué feliz es aquella persona que teme a Jehová. La palabra temer quiere decir respetar, tener reverencia, honrar. Eso es lo que significa, hermanos, el temor de Jehová. Personas que respetan a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. Personas que son reverentes. Dice, qué dichosa y qué feliz es esa persona que tiene temor de Dios. Habla, hermanos, de bienestar y felicidad. Personas con gozo, personas con paz, personas con confianza, personas que no andan con su conciencia ya atormentada ni con gritos incompletos. Hay amor, hay gozo. La vida de Dios está en el corazón de las personas. Por eso dice la Escritura, qué dichosa aquella persona que teme a Dios, porque la vida de Dios va a venir sobre su vida. ¿Saben por qué tanto dolor y por qué tanta aflicción en muchas personas? Porque no tienen temor de Dios, porque no respetan a Dios, porque no son reverentes a Dios. Hoy las personas se burlan de las cosas de Dios. En una ocasión, hermanos, platicando con una persona, hablábamos de los mandamientos de Dios. ¿Y sabe qué fue lo que me dijo? ¿Quién puede guardar los mandamientos de Dios? Yo no conozco a nadie que pueda guardar los mandamientos de Dios. Eso está pasado de moda, eso era para antes. ¿Qué no has visto los tiempos cómo están? No conozco a nadie que guarde los mandamientos de Dios. Y el día de hoy se burlan, lo ridiculizan y hacen escarnio aún de las personas que quieren guardar la palabra de Dios. Y déjenme decirles el día de hoy, hermanos y amigos, cuando ustedes vean a personas escarnecedoras, van a ver a personas tristes y vacías, llenas de problemas y llenas de aflicción. Personas que no son felices, personas que son insatisfechas y con un vacío en su corazón y en su alma, porque no respetan y no son reverentes para con Dios. Hermanos y amigos, la palabra de Dios dice que los mandamientos no están pasados de moda. Dice el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y el día de hoy, hermanos, sus mandamientos siguen vigentes. Vigentes para ti y vigentes también para mí. Hoy, por eso tanto dolor, hermanos, en muchas personas. Sí. En una ocasión, una hermana en su trabajo llevaba la Biblia, hermanos. ¿Sabían ustedes que muchas personas se burlan de los cristianos y de las cristianas?
Y uno de sus compañeros vio su Biblia y agarró su Biblia, ¿sí? Se la arrebató y empezó a decir, ¿a poco tú crees en esto? Y empezó a decir, mira lo que hago con tu Biblia. Y empezó a burlarse, empezó a escarnecer a esta hermana. Esta hermana llegó y me comentó, dice, hermano, fue impresionante. Y un hombre le decía, no hagas eso, no sabes con quién te estás metiendo, no lo hagas, no es bueno eso. Personas irreverentes, hermanos. Personas irrespetuosas. Personas que no tienen temor de Dios. Pero tú míralas a cada uno de ellos, a cada una de ellas. Vidas tristes, vidas vacías, vidas que no hayan la salida, porque no se dan cuenta de lo que están haciendo. ¿Sí? Quiero comentarles todo esto porque son cosas que me han pasado. A mí en lo personal me da tristeza ver a las personas que están sumidas en el dolor y en la tristeza. Entiendo perfectamente a Hudson Taylor, porque digo, Señor, ten misericordia del borracho, no sabe lo que hace. Está destruyendo a su familia. Ten misericordia de la mujer amargada. Ten misericordia de esa persona que no tiene amor, por favor. Y de veras las lágrimas vienen. Aún, ahorita que estaba la alabanza, venían lágrimas a mis ojos. Porque dije, si cierto, Señor, tiene que saber de tu amor. La gente sufre, la gente no halla la salida. Y nosotros estamos para proclamar, de verdad, que haya esperanza en Dios. En una ocasión hablaba con una persona y le hablaba de Dios. Yo quería con amor testificarle. ¿Y sabe qué fue lo que me dijo? Dice, de Dios, mira. Y toma así, mis hermanos, lo voy a hacer como él me dijo. Metió su mano en su bolsa y sonó unas monedas. Y dijo, mi Dios es mi dinero. Y me hace así, mi Dios es mi dinero. Yo nada más agaché la cabeza y dije, ayuda a este hombre, Señor, porque no sabe lo que está diciendo. Y usted estará de acuerdo conmigo que hoy muchos pueden decir eso. Mi Dios es mi dinero, mi Dios es mi trabajo, mi Dios es mi negocio, mi Dios es esto, mi Dios es mi deporte, mi Dios, mi Dios. Irreverentes y sin respeto a Dios y a sus cosas. Amados hermanos, amigos, Dios nos está llamando a algo muy grande. Imagínense ustedes, hermanos, no respetar al que hizo todas las cosas. No respetar al Dios que es todopoderoso, hermanos, que nada más con hacer así puede terminar con cualquier ser humano en un instante. Y hay personas que no lo respetan. Y vean qué tan grande es el amor de Dios, que a muchas personas, a pesar de su rebeldía, que muchas personas, a pesar de su reverencia, cuando están en un peligro o en una dificultad y claman a Dios, ¿saben qué hace Dios? Los ayuda, mete su mano, los bendice. Y yo creo que todos los que estamos aquí podemos decir amén. Nuestro Dios es un Dios de amor que aún de mi rebeldía y mi desobediencia me ha ayudado en problemas difíciles y en circunstancias adversas. Dice la Escritura, hermanos, bienaventurado. Y fíjese lo que dice. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es impresionante. No solamente dice, le gustan los mandamientos de Dios, dice, se deleita, es su placer, se goza, ve los mandamientos de Dios y dice, qué grande eres, Señor. Hoy en día, hermanos, aquí en México están cambiando las leyes. Están haciendo pedazos la Constitución de 1917, que andan diciendo que el derecho y la están haciendo pedazos completamente. Hoy, ahí en la Cámara de Senadores y Diputados, constantemente están cambiando una ley. Y va a haber una reforma a la ley fulanita, vamos a quitar esta ley, estamos sacando otra ley, y ahí están quitando y poniendo a las leyes. Hermanos, amigos, la ley de Jehová es perfecta. A la ley de Dios no se le puede quitar y no se le puede poner, y sigue vigente el día de hoy. No hay nada, hermanos, que pueda mejorar a los mandamientos de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con la promesa. No adulteres, vas a destruir tu matrimonio. No mates, no robes. Ama a Dios con todo tu corazón. Guarda el día de reposo, santifícalo, porque yo quiero bendecirte. El Señor está cambiando sus leyes. Sus leyes son eternas. Sus mandamientos son eternos. Aún en el cielo se guardan los mandamientos de Dios. Ahora, cuando dice que se deleita, hermanos, en sus mandamientos, el que tiene temor de Dios los guarda con amor y por amor. Porque ama el valor de los mandamientos. Porque sabe que no hay mejor consejo que el de Dios. Y se goza y se deleita. ¿Sí? Porque sabe que es bendición para su vida. Quiero que veamos en la Escritura un hombre que se gozaba en los mandamientos de Dios. Hoy, muchas personas decían, mi hermano, una carga pesada, y decían, qué terrible los mandamientos de Dios. Quiero que veamos en la Escritura a alguien que era su gozo a la ley de Dios. ¿Sí? Salmo 119, por favor.
verso 97 al verso 100. Salmo 119, versículo 97 al versículo 100. Está hablando el rey David, el dulce cantor de Israel. Fíjese lo que dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Verso 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Hermanos, es impresionante. En el versículo 97, cuando usted lea el libro de los Salmos, muy pocos salmos vienen entre signos de admiración. Este es uno de esos salmos. Lo que nos está transmitiendo es: David estaba admirado, dice, cuánto amo yo tu ley. Estaba impresionado por la perfección de los mandamientos de Dios. David, dice la palabra de Dios, que era su deleite. ¿Sí? Él veía el grande amor de Dios al dejarnos sus leyes, los valoraba, los apreciaba David. De hecho, el Salmo 119, cuando usted lo lea, todo tiene que ver con la palabra de Dios. Todo tiene que ver con la ley de Dios, todo tiene que ver con los estatutos de Dios, todo tiene que ver con su palabra. El rey David lo hizo exclusivamente para exaltar y para ver lo grandioso de la ley de Dios, perfecta, santa y buena. Dice la palabra de Dios que el rey David decía: todo el día es ella mi meditación. En otras palabras, en todo momento los mandamientos de Dios estaban presentes en el rey David. Hermanos, la verdad es que como rey de una nación de Israel hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas, viene de pronto un problema, otra situación, tal pueblo, tal aldea, y ahí está. Pero David sabía la importancia de la ley de Dios. Dice: no, todo el día la ley de Dios es mi meditación. Y ustedes pueden ver a David, hermanos, en medio de todos sus quehaceres, cómo tomaba de pronto el rollo y estaba allí meditando, nutriendo su alma, alimentándose de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque amaba la ley de Dios. Hermanos y amigos, conozco muchos hermanos y hermanas que aman la ley de Dios. Me gusta, porque ya nada más llega una hermana y de pronto me abre la Biblia y dice: mira, hermano, lo que me mostró Dios aquí. Y de pronto viene otra hermana: hermano, Dios me habló aquí. Inmediatamente uno se da cuenta que son personas que aman la ley de Dios, como el rey David. Todo el día es ella mi meditación. Pero hay muchas personas que se congregan como el día de hoy y nunca leen la escritura entre semana. La tienen empolvada, mis amados hermanos. Nada más vienen aquí, de pronto escuchan la palabra de Dios y ahí entre semana no dicen lo del rey David. Todo el día es ella mi meditación. Tenía los principios, los mandamientos bien arraigados en su corazón el rey David, en medio de todos sus quehaceres. Hoy, hermanos, la verdad, hay muchos afanes, hay que trabajar, hay que ir para aquí y hay que ir para allá, pero nunca dejar de meditar en la palabra de Dios, porque eso te da fortaleza y nutre tu alma. Se comenta que aquellas personas del oeste, hermanos, cuando hubo una efervescencia de que había oro en los ríos, muchos colonos empezaron a venir en carretas, muchos americanos, y se comenta que de pronto llegaban al río y agarraban una palangana, una charolita, metían de pronto la charolita y salía puro lodo, y le buscaban y puro lodo, volvían a meter la charolita y puro lodo, de pronto metían la charolita y salía una pepita de oro, inmediatamente la agarraban, algo valioso, y la echaban de pronto ahí en su mochila. Así es la palabra de Dios. Hay muchas veces que de pronto las personas están ahí y dicen: no entiendo nada. Y cuando menos se dan cuenta y son diligentes, de pronto una pepita de oro, mira lo que dice la Biblia. Y por fin empiezan, hermanos, a entender lo que dice la palabra de Dios. Algo similar sucedía en el rey David. Y algo similar sucede a todos aquellos hermanos que estudian con diligencia la palabra de Dios. Es por eso que los cristianos están nutridos. Es por eso que los cristianos están alimentados. Es por eso que a pesar de que viven pruebas y situaciones difíciles, no están ahí ya, de verdad que no pueden con su propia alma. Si no hay fortaleza para soportar las vicisitudes y las situaciones que vienen a nuestra vida cotidiana.
Más adelante, hermanos, dice lo que dice: oh, cuánto voy a tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Los mandamientos de Dios te dan sabiduría, hermanos. El mismo Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando no sabemos por dónde ir, cuando vemos todo en tinieblas,